Hoy día nos toca el laboratorio de magnetismo. Entonces vamos a trabajar haciendo una simulación para fortalecer el conocimiento que tenemos en magnetismo y electricidad. Bueno, los dos fenómenos están ligados. Cuando hay una corriente eléctrica se genera campo magnético y campo magnético puede generar corriente. Entonces vamos a tratar de fortalecer el conocimiento en ese sentido. Vamos a dar un minuto más para que sus compañeros se conecten. Profesor, Sí, ¿cuándo nos pueden dar las notas de los informes? bueno, les pido disculpas en nombre del ayudante, voy a tener que conversar con él porque él es el responsable de esas notas, entonces obviamente ya estamos más que atrasados, así que lo voy a tener que presionar para que las ponga durante esta semana o a más tardar la próxima semana. Ok, gracias. Bueno. Profe, una consulta. Dígame. Cuando alguien vota el ramo de electromagnetismo, ¿el laboratorio automáticamente se elimina? O sea, no automáticamente, pero si alguien renuncia al ramo, sus notas van a ser borradas del laboratorio. Así que nosotros no tenemos acceso a la información de los alumnos que renuncian, pero sí podemos borrar las notas después cuando el profesor nos pida la lista oficial. Vaya. Pucha. El profesor de teoría nos pide las notas con una lista oficial y esas notas son las que nosotros entregamos, las que no están en Así que eso, muchachos, partimos entonces, estamos en horario. Voy a comenzar a grabar y entonces, como les decía, hoy día vamos a ver magnetismo y electricidad porque los dos fenómenos están relacionados. Entonces, la idea es analizar, ¿cierto?, la relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético, o la electricidad y el magnetismo. Vamos a visualizar fenómenos, ¿cierto?, que ustedes seguramente ya conocen, como el imán, la brújula, la bobina. Entonces, la idea es con simulaciones fortalecer ese conocimiento. Obviamente, esto comenzó, ¿cierto?, con la brújula. La brújula es un elemento que está magnetizado y su funcionamiento se basa en el campo magnético. Entonces, los físicos empezaron a ver que cuando había corriente eléctrica, las brújulas se desorientaban, por lo tanto, empezaron a investigar y llegaron a algunas teorías con respecto a la electricidad y el magnetismo. Y también eso es base de la tecnología que tenemos ahora, de las comunicaciones, ¿cierto? Todo el tema de motores y de alguna forma la tecnología que nosotros conocemos se basa en el electromagnetismo, están relacionados los dos fenómenos. Y obviamente también la idea es entender cómo se genera una corriente inducida en una bobina. Entonces, como les digo, todo esto está bastante, digamos, íntimamente relacionado, entonces la electricidad y el magnetismo no la podemos separar, tenemos que estudiarlas juntas. Entonces, como les decía, todo parte en el funcionamiento de la brújula, que son partículas que se orientan en el sentido del campo magnético. La Tierra se comporta como un gran imán, ¿cierto? Tiene su propio magnetismo, entonces es así como las brújulas se orientan en el sentido del campo magnético. ¿Cómo se ve? Entonces hubo una persona que se llama Ørsted, que él se dio cuenta que cuando había una corriente eléctrica la brújula se perturbaba y se
se perturbaba en sentido perpendicular. Entonces aquí tenemos una corriente lineal, esta brújula va a marcar perpendicular a esa corriente lineal. Y Biot-Savart le puso la matemática a esto, entonces él dijo que el campo magnético que se generaba por una corriente era proporcional a la corriente, inversamente proporcional al lugar donde estaba, o a R, y era circular. Si la corriente es lineal, el campo magnético es circular. Después vamos a ver que también puede haber corriente circular y campo magnético lineal. Lo vamos a simular. Entonces, cuando la corriente es circular, a nosotros le llamamos a eso una bobina, que en el fondo es alambre enrollado en forma circular. Entonces, ahí están los conceptos. Y si usted quiere inducir cuál va a ser la dirección, puede usar la regla de la mano derecha, ¿cierto? El pulgar le indica el sentido de la corriente lineal y sus dedos el sentido del campo magnético, que sería circular. Entonces la experiencia que ustedes tienen que desarrollar está en 2 etapas. Entonces primero vamos a trabajar con una brújula y un imán y un electroimán. Entonces esa va a ser la actividad 1. Entonces los primeros puntos de acá son cargar el simulador en tu computador. Digamos un simulador online, pero si no le funciona es porque no tienen el complemento de Java que tienen que descargar acá. Ese es el simulador que tengo acá yo. Entonces, en la primera etapa vamos a trabajar con la barra imantada y en el electroimán. Y en la segunda etapa vamos a trabajar con una bobina inducida, transformador y generador. Por lo tanto, el que yo les compartí ahí en Moodle, que también se los voy a compartir por el chat, tiene todos los simuladores que ustedes necesitan para esta experiencia. Entonces aquí se los voy a dejar por el chat. Si su computador no se los carga, tienen que bajar el complemento de Java. Ahí se los compartí por el chat. Entonces aquí ustedes pueden interactuar con una bobina, con una brújula. Entonces hay distintas opciones del simulador. Entonces podemos mostrar la brújula. Está ahí. Tiene un medidor también de campo. Entonces ahí tenemos el imán que usted lo puede trasladar y la brújula. Entonces la brújula me indica el sentido del campo magnético. Aquí me indica que está apuntando hacia el sur y acá me dice que está saliendo del norte. Y las líneas aquí están viajando de norte a sur. Siempre las líneas de campo van desde el norte magnético hasta el sur magnético. Y si usted quiere ver cómo es la distribución, ahí tiene pequeñas brújulas que están en distintos lugares, entonces así es la distribución. Siempre circulares de norte a sur. Circulares me refiero a que salen de un punto y llegan al mismo punto. Entonces aquí salen del norte, van por fuera hacia el sur y por dentro del imán van de sur a norte. Y ahí se cumple el circuito. Entonces, siguiendo nuestra guía, ¿cierto? Ahí ustedes pueden cargar el simulador y pueden ver los fenómenos. Y aquí ya en el punto 4, eso es lo que yo les mostré hasta el momento. En el punto 4 ya empiezan las preguntas que ustedes tienen que resolver. ¿Cuál es la relación entre la brújula y el campo magnético? Bueno, la brújula es un elemento imantado que siempre apunta en el sentido del campo magnético. Y la distribución que tiene el campo magnético, si usted la compara con el campo eléctrico, es como tener un dipolo eléctrico, ¿cierto? Con 2 cargas aquí, una positiva y una negativa, siempre salen las líneas de una carga y entran a la otra. Entonces podríamos decir que es similar a un dipolo eléctrico. Y el campo también son líneas de fuerza. Entonces si usted pone partículas ahí, esas partículas se imantan y se direccionan en sentido del campo magnético. Y el punto C aquí, ustedes tienen que hacer un gráfico. Entonces tienen un medidor de campo magnético, que lo pueden mostrar, el medidor de campo magnético. Y la idea es que hagan una medición a través del eje X sobre el imán.
Entonces yo les recomiendo que se guíen por estas pequeñas brújulas que están aquí. Entonces ahí ustedes se posicionan y van midiendo el campo para hacer un gráfico. Hagan 10 puntos a la derecha y 10 puntos a la izquierda. Fijan el imán, se me movió a mí. Entonces fijan el imán y miden 10 puntos hacia la derecha, 10 puntos hacia la izquierda y hacen un gráfico para ver cómo es la distribución. En la guía acá les pide, después que hacen el gráfico, la idea es buscar qué puede concluir del gráfico. Obviamente va a haber un pic en el centro, ¿cierto?, de campo magnético y va a disminuir hacia medida que usted se aleja del imán. Entonces también tiene que interactuar con electroimán en la simulación. Entonces aquí el imán es una barra imantada, eso es en forma natural. Pero nosotros decíamos que podemos, ¿cierto?, producir campo magnético con corriente eléctrica. Entonces a eso nosotros le llamamos electroimán. Cable enrollado en forma de bobina. Entonces aquí usted lo que hace es conectarlo a una fuente. Aquí estamos conectándolo a una batería. Esto genera corriente en una corriente directa. Entonces se genera esta distribución de campo. Y si usted se fija, esta distribución de campo es similar a la que tiene en un imán, donde aquí pasa por el centro del campo y da la vuelta por fuera. Y si toma una brújula, usted se da cuenta que el campo aquí está entrando y acá el campo está saliendo. Entonces quiere decir que hay un polo norte y un polo sur. Aquí el campo está saliendo, este es el norte, y acá el campo está entrando, este es el sur. Entonces eso, si queremos generar un imán en forma artificial, colocamos cable enrollado, le ponemos corriente. Y lo otro interesante, que también pregunta la guía, es que usted puede poner corriente alterna en esta fuente. Entonces la corriente alterna tiene un ciclo positivo, donde la corriente va en una dirección y después el ciclo es negativo y la corriente va en otra dirección. Si se da cuenta acá, la brújula cambia de dirección cada vez que pasa por un ciclo, ya sea positivo o negativo. Entonces eso es interesante cuando tengamos que ver la inducción. Entonces esto también, aquí hay algunas preguntas sobre eso. ¿Qué pasa si yo aumento el número de vueltas? Aquí usted puede jugar con el número de vueltas en el simulador. Obviamente, ¿cierto? Una bobina tiene más vueltas, induce más campo magnético. Tiene menos vueltas, induce menos. Y uno puede hacer alguna medición para responder a la pregunta. Aquí pregunta por qué pasa si elegimos corriente alterna en el electroimán, ¿cierto? Entonces ahí el polo va cambiando de positivo a negativo. Entonces en la primera parte, donde trabajamos con la barra, con la brújula y el electroimán, que se comporta como un imán, ¿cierto? Pero tenemos esta opción adicional de ponerle corriente alterna para tener campo magnético alterno. En la segunda parte, utilizando el mismo simulador, aquí tenemos la bobina inducida. Entonces, una bobina inducida es cable enrollado en forma de bobina, ¿cierto?, conectado a algún instrumento o alguna ampolleta. Entonces, claro, antes teníamos que la corriente eléctrica producía campo magnético y ahora la pregunta es al revés. ¿Podemos con campo magnético generar corriente? Y aquí tenemos el imán para generar campo magnético y acá tenemos la bobina. Si ustedes se dan cuenta, la simulación me muestra que cuando yo acerco el imán a la bobina o lo paso por el centro aquí, entonces se enciende la ampolleta. A esto nosotros le llamamos inducción magnética o inducción electromagnética. También lo podemos mirar con el instrumento. Entonces aquí usted ve que la aguja se deflecta cuando yo paso el imán por la bobina.
Esta bobina es solamente cable enrollado, no tiene ninguna fuente asociada. Y el principio de la generación eléctrica. Esto tiene una forma magnética variable y con eso genera electricidad. Y con esa electricidad puede conectar un instrumento o puede encender una ampolleta. Entonces ahí está el experimento que yo les mostré y aquí hay algunas preguntas, obviamente. ¿Qué ocurre cuando usted mueve el imán? ¿Qué puede decir con respecto a la polaridad? Etcétera, etcétera. Y ahí usted puede repetir en su computador lo que estamos haciendo acá y puede ir respondiendo las preguntas, va sacando imágenes del simulador y va complementando sus respuestas. Entonces también puede usted modificar el número de vueltas de la bobina para ver qué es lo que pasa. Obviamente a mayor cantidad de vueltas, mayor es la inducción. Ese es el concepto. Entonces después tenemos que hablar del generador y del transformador. Ya dijimos, ¿cierto?, que aquí un imán genera en una bobina inducción. Entonces el transformador son dos bobinas. Una está conectada a una fuente, la que tenemos ahí, ¿cierto? Y la segunda está libre. Entonces a esto nosotros le llamamos transformador. Hay una bobina primaria que está alimentada y una bobina secundaria que está conectada a algún elemento de fuente o algún instrumento. Entonces esta bobina que genera campo magnético induce en esta bobina. Y la inducción se produce siempre y cuando el campo magnético aquí sea variable, por lo tanto acá tendría que haber corriente alterna. Si ponemos corriente continua, entonces cualquiera sea la condición, ¿cierto?, nunca va a inducir a menos que yo lo mueva el imán, el electroimán. Pero si yo lo dejo quieto, no hay variación de campo, no hay inducción. En cambio, con corriente alterna, ahí yo tengo variación de campo en forma constante, en forma de ciclos positivos y ciclos negativos, y de ahí yo tengo inducción. Todo esto que hemos visto, ¿cierto?, el imán, la bobina inducida, el electroimán, el transformador, son los fundamentos del generador eléctrico. Y aquí hay un esquema de generación. Entonces, donde hay un imán, ¿cierto?, adosado a un elemento giratorio. Entonces, si usted quiere generar campo magnético variable, lo coloca esto en una rueda y lo hace girar de alguna forma. Aquí está simulando que se está moviendo con agua de una llave. Entonces ahí se mueve, obviamente esta bobina inducida. Aquí está variando el campo porque el campo está girando, ¿cierto? En este punto está cambiando de norte a sur, de modo que gira. Ahí puede ver la brújula como está también cambiando. Y obviamente a mayor velocidad, mayor es la inducción y más iluminación tiene usted en la ampolleta. Y obviamente aquí puede jugar con algunos parámetros, con el número de vueltas, por ejemplo. Con el área, ¿cierto?, de la bobina. Obviamente es eso. Ahí puede hacer algunos cambios de algunos parámetros para ver el efecto que tiene. Entonces todo lo que vimos aquí, el efecto del imán, el electroimán, la bobina inducida, el transformador, todo eso explica el funcionamiento del generador eléctrico. Hay un imán que está girando, ¿cierto?, que está cambiando, entonces ahí está generando campo magnético variable. Un campo magnético variable usted induce corriente en una bobina o en una bobina inducida. Y eso usted lo puede utilizar ya sea para conectar algún instrumento o para iluminar una ampolleta. Entonces obviamente aquí usted va completando las preguntas que le van quedando. Aquí hay preguntas con respecto al número de vueltas, explicar cómo funciona el generador y explicar cómo funciona el transformador, que es lo que yo les comento. Entonces pueden buscar información adicional en internet, pero principalmente aquí el simulador. Van haciendo pruebas con el simulador y van sacando
digamos, pantallazo la imagen y con eso van explicando y complementando su respuesta. Entonces, muchachos, si hay preguntas del trabajo que queda pendiente, este es el momento para hacerlo. Los que no tengan dudas, entonces se pueden ir desconectando. Yo voy a esperar unos minutos más y también me desconecto si es que no hay preguntas. Entonces dejamos la grabación hasta aquí. La guía está compartida en su página de Moodle. Y posteriormente les comparto el video de la clase. Entonces en este tenemos 5 simuladores distintos con los cuales hay que ir haciendo pruebas y respondiendo el taller y las preguntas planteadas que están aquí en el taller. Así que si no hay preguntas se pueden retirar. Yo voy a esperar 1 o 2 minutos más por si alguien surge alguna pregunta. Chao, profe. Chao. Profe, en el chat preguntan cuándo hay que entregar este taller. Sí, está el plazo establecido ahí hasta el 28 de diciembre. Prácticamente 2 semanas para responder. También lo pueden responder el trabajo, hacerlo de 2 personas. Recuerden que si lo hacen de 2 personas, ambos tienen que subir el archivo para ser calificado.